Hola, bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar aquí hoy. Sé que algunas personas están entrando a la sala. Muchas gracias por estar presentes de forma puntual. Vamos a esperar un par de minutos para que las personas puedan entrar a la sala y luego vamos a empezar. Muchísimas gracias por entrar a este webinar el día de hoy. Mi compañera Bruna nos va a comentar las opciones en cuanto a la interpretación y cómo pueden acceder a la interpretación. Una vez que empecemos el webinar, nos vamos a presentar y vamos a ver el resumen del webinar de hoy. Pueden poner sus nombres en el chat, también de dónde son, de qué organización son. Nos encantaría conocerlos más y saber de dónde nos escriben. Muchas gracias. Se están dando las instrucciones en cuanto a cómo acceder a la interpretación. Haga clic en la interpretación en la barra de herramientas de Zoom. Haga clic en el idioma que desea escuchar. Enseguida se va a hablar en español, así que pueden esperar las instrucciones en español en cuanto a cómo acceder a la interpretación. Una vez más, si desea acceder a la interpretación, haga clic en interpretación en la barra de herramientas de Zoom y haga clic en el idioma que deseen escuchar. Después del francés se van a dar las instrucciones en español. Gracias. Devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Bienvenidos a todos y todas. Se pueden presentar en el chat y poner comentarios en el chat. O si tienen alguna pregunta, también pueden utilizar el botón de Q&A o de preguntas y respuestas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es increíble verlos a todos aquí hoy una vez más para el tercer webinar de Amy. Vamos a hablar sobre cómo integrar las competencias de la ICM en el currículum de las matronas. Hoy tenemos a 4 facilitadoras, como ven, y voy a pedir que cada una se presente brevemente. Yo soy Sally Pearman, yo soy directora ejecutiva de la ICM y estoy en El Haya, en Holanda. Aquí hace mucho frío. Hola a todos. Buenos días desde un lugar muy oscuro. Yo sé que hay otras personas que también están como yo en Vancouver. Yo me llamo Carolyn Levy, yo soy consultora de diseño instruccional de la ICM. Yo voy a hablar sobre la integración de las competencias
ya que yo diseñé los recursos de los cuales vamos a hablar hoy en cuanto a las competencias hoy. La persona encargada de las diapositivas podría volver a las introducciones. Gracias. Disculpen. Hola, yo soy Kate Stringer. Yo soy asesora de matronas de la ICM. Actualmente estoy trabajando en el Reino Unido esta semana, pero normalmente vivo en Holanda. Es un placer verlos a todos aquí hoy desde tantos lugares en el mundo y espero que les guste el webinar. Y le paso la palabra a Olive. Hola a todas. Good evening, good morning. Yo me llamo Olive Tenera. Yo soy miembro de la Junta Coordinator for Regional de la Africa, ICM and para also África y I'm también soy Leadership educadora de Director matronas at en la University of Universidad de Uganda. Uganda. Es un Thank placer you, estar aquí everyone. hoy. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias a todos. Próxima diapositiva. Les quisiéramos recordar para aquellos que son nuevos a estos webinars. Estos webinars se hacen para AMI, que a través de AMI, que es la Alianza para Mejorar la Educación de las Matronas. Aquí tenemos la ICM, UNFPA, LERDA, la OMS, LSTM, EGPEGO. El objetivo es mejorar la educación de las matronas en todo el mundo y coordinar nuestros esfuerzos. Hay muchas otras organizaciones que también son parte de AMI. Este es el grupo principal nada más. Estamos muy contentas de traer este webinar hacia ustedes desde AMI. Aquí tenemos un resumen de lo que vamos a abordar hoy, es decir, cómo hacer la integración de las competencias de la ICM en el plan de estudios de partería. Creo que muchos ya reconocen nombres a medida que se van presentando. Muchos ya estuvieron en los webinars anteriores. Entonces creo que ya están actualizados en cuanto a las competencias actualizadas de la ICM que actualizamos este año. Vamos a revisar las competencias una vez más. Luego vamos a evaluar la educación basada en competencias, cómo establecer un enfoque basado en competencias en la formación de partería, a través del plan de estudios, evaluación y a través de los profesores. Y también tenemos a Olive como una oradora invitada hoy, porque Olive recientemente ha estado liderando a su equipo en la Universidad de Ruanda para revisar y evaluar el plan de estudios y añadir las competencias actualizadas de la ICM. Entonces, es un ejemplo de la vida real de Olive en su trabajo. Muchas gracias. Como ustedes ya saben, estas son las competencias esenciales de las matronas de la ICM. Antes teníamos 4 competencias y ahora tenemos 5. La nueva competencia es la de salud reproductiva y sexual, que es la número 2. Lo que hicimos fue poner las competencias en cuanto a la salud reproductiva y sexual, que antes eran parte de otras competencias, y las pusimos en una categoría específica. Así fortalecemos las competencias y proveemos más información. En todas las categorías hemos tenido mucho cuidado para alinear con la OMS y sus directrices y también los estudios recientes. No es algo tan nuevo aparte de la competencia nueva que es la número 2 en cuanto al trabajo de las matronas y el trabajo humanitario para el cambio climático. Pero tenemos mucha más información en cada una de las competencias para que de verdad les pueda ayudar a entender de qué se tratan estas competencias y cómo se pueden enseñar estas competencias a sus estudiantes. Ahora le paso la palabra a Carolyn. Gracias. Muchas gracias, Sally.
Antes de empezar a hablar sobre la integración de las competencias esenciales de la ICM en su plan de estudios, es importante entender algunas definiciones. Lo que vemos en la pantalla ahora son las definiciones que acordó la ICM. Yo siempre empiezo por aquí cuando trabajo con educadores para que todos tengan una idea en común. En estas diapositivas van a ver que son recursos que la ICM creó para ustedes. Y vamos a hablar sobre estas diapositivas más adelante para que tengan estos recursos disponibles para que puedan leerlos también con más calma después. Actualmente no existe una definición ampliamente aceptada de competencia. Por ello, la ICM realizó una revisión exhaustiva para determinar qué definición utilizar. Cuando hablamos de una matrona competente, nos referimos a alguien que es capaz de realizar tareas o una tarea o una actividad de manera constante a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones con un nivel de competencia establecido. Esta es la definición de competente que utiliza la ICM. Otro término que es muy importante entender es la competencia y no solo competente. Cuando hablamos de competencia, nos referimos a que las matronas son capaces de hacer. Las competencias integran las habilidades, los comportamientos y el desempeño de sus tareas y actividades. Es importante entender que las competencias están interrelacionadas y deben aprenderse en el contexto de la práctica. No se pueden aprender y o enseñar de forma aislada. Requieren un enfoque holístico de la educación que integre todos los componentes para que los estudiantes aprendan a utilizar las competencias en diferentes contextos. Otra definición importante para que la entiendan en cuanto a utilizar las competencias y crear y tener una matrona competente es la educación basada en las competencias o CBE en inglés. Esto se centra en el desarrollo de conocimientos, habilidades y comportamientos a lo largo del tiempo. Requiere la observación directa del desempeño de un estudiante y la participación de educadores de partería para proporcionar una práctica de habilidades regular, repetida y respaldada. La educación basada en la comunidad es un enfoque aplicado al aprendizaje en el que los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje y reflexionan sobre su desempeño. La educación basada en competencias también se centra en la evaluación formativa y sumativa, que está directamente asociada con la evaluación de las capacidades de los estudiantes para realizar tareas de partería. Estamos enfocados en una educación del mundo real. Y por último, la educación basada en competencias exige que los educadores de partería integren sistemáticamente las competencias esenciales en un plan de estudios para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos, las habilidades y las conductas necesarias con el tiempo. Así pueden recibir retroalimentación significativa y hacer un seguimiento de su progreso. Entonces, ahora que ya vimos algunas definiciones, ¿cómo podemos integrar las competencias esenciales de la ICM en su programa de partería? Aquí vemos en esta diapositiva la estructura de la mayor parte de los planes de estudios de educación en partería. Normalmente tenemos misiones, visiones, filosofía, el objetivo del programa y luego bajo ese objetivo normalmente tenemos los resultados de aprendizaje del programa. Lo primero que hay que hacer cuando quieren integrar las competencias esenciales de la ICM en el currículum
es revisar todos los resultados de aprendizaje incluidos en el programa. Lo ideal es que las competencias estén integradas en los resultados de aprendizaje del programa y del módulo, ya que los formadores de matronas y los preceptores clínicos adaptan sus métodos de enseñanza y aprendizaje a estos resultados. Los resultados de aprendizaje del programa definen lo que una matrona graduada puede hacer al finalizar el programa de estudios. Por ejemplo, una licenciatura en partería. Los resultados de aprendizaje del programa también reflejan todas las competencias que se requieren de una graduada para desempeñarse como matrona competente para ingresar a la práctica. Este es el primer lugar donde las competencias de la ICM deben reflejarse en su plan de estudios. Las competencias de la ICM también están vinculadas a los resultados de aprendizaje del módulo. La alineación de las competencias de la ICM con los resultados de aprendizaje y una evaluación también permite que los estudiantes practiquen estas competencias de la ICM. Para lograr esta alineación, es necesario incorporar las competencias a través de métodos de aprendizaje aplicados. Esto requiere que los estudiantes apliquen los conocimientos y tengan la oportunidad de practicarlas y lograrlas a través de su trayectoria de aprendizaje. Integrar las competencias en sus actividades de aprendizaje quiere decir que el programa está enfocado en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Como parte de este ciclo de aprendizaje, las evaluaciones miden el desempeño de las competencias de los estudiantes de partería. Es importante identificar qué componente de la competencia se está evaluando y cuándo, para que los estudiantes tengan múltiples oportunidades de evaluación para obtener retroalimentación sobre su desempeño. Entonces, ¿cómo podemos identificar dónde encajan las competencias en sus módulos? Desarrollamos una herramienta en la ICM que se llama el mapeo del plan de estudios de la ICM. Bruna ahora va a compartir un video con ustedes. Bienvenidos al video sobre cómo utilizar la herramienta de mapeo del plan de estudios. Les ayudará a ver dónde se ubican las competencias dentro de sus cursos. La herramienta consiste en 6 páginas en una hoja de Excel. Primero tenemos una página de instrucciones, tenemos una página de ejemplos que habla sobre las competencias y 4 otras hojas que pueden completar. Pueden adaptar el archivo según sus necesidades. Aquí vemos cómo rellenar cada página, cómo imprimirlas dentro del archivo y cómo entender cuáles son las partes que les faltan. Así pueden comparar las competencias con sus resultados de aprendizaje. Aquí tenemos una hoja de ejemplo. Aquí vemos primero los títulos en la parte izquierda. Los resultados de aprendizaje están en la próxima columna y luego tenemos el año y el semestre. En la parte superior tenemos cada una de las competencias de la ICM listadas según su categoría. Antes de empezar a rellenar la herramienta, les recomendamos que vean las competencias de la ICM con sus descripciones y esto se puede ver en la página de la ICM. Es ideal tener la lista completa a medida que van rellenando la hoja. Pueden utilizar el código QR para acceder a las competencias. Las competencias están en la página de educación, en la página web de la ICM. Y ahí van a poder ver los estándares globales para la educación. Pueden añadir una X en la hoja que deseen rellenar. Entonces, por ejemplo, según el módulo, pueden ver cada uno de los resultados de aprendizaje.
También pueden identificar dónde quieren desarrollar una competencia al utilizar una I para introducir y D para desarrollar. También pueden utilizar la letra C para identificar cuando la persona está llegando a la competencia. Así pueden indicar que una competencia se está introduciendo. La mejor forma de desarrollar esto es rellenar la tabla y preguntarse, ¿esta competencia ayuda a la persona a lograr un objetivo de aprendizaje? Y de ser así, ¿cuál parte de la competencia está relacionada? Por ejemplo, conocimiento, capacidades, actitudes o comportamientos, o son todos. Esto se puede añadir al principio del programa para tener una base. El conocimiento, las capacidades se pueden añadir más adelante. Por ejemplo, en este caso tenemos la competencia 1G que trata de derechos humanos fundamentales. Aquí vemos que tenemos el conocimiento y las capacidades y comportamientos necesarios para lograr esta competencia. Cuando vemos los resultados de aprendizaje, hay que preguntarse, ¿qué parte de la competencia está relacionada al objetivo de aprendizaje? Acuérdense que los indicadores, conocimientos, capacidades son lo mínimo para lograr la competencia. Dependiendo del contexto, puede ser que necesiten añadir indicadores. Aquí indicamos que esta competencia apoya a los módulos 1, 2, 3, 4 y 7. Saber lidiar con esta capacidad es fundamental para el aprendizaje de este módulo y podemos sentirnos cómodos de que la persona ha logrado la 1G a través de este módulo. Las otras páginas dentro de la herramienta son para que ustedes las rellenen. Tenemos una hoja para cada año de su programa de partería. Pueden añadir el módulo, el nombre del curso en la primera columna. Una vez que tengan todos los módulos para cada año, pueden leer las competencias en la parte superior y ver si están apoyadas por el resultado de aprendizaje. Pueden utilizar una X para la competencia o IDC, como se dijo anteriormente. Repitan todos estos pasos para todos los años del programa. Una vez que se rellene cada hoja, pueden añadir informaciones sobre cada competencia dentro de los módulos. La hoja de instrucciones explica cómo rellenar esta información. Pueden también utilizar los filtros dentro de sus hojas. La herramienta de mapeo es útil para que los profesores entiendan cómo las competencias de la ICM están distribuidas dentro del programa. Y también permite que tengan un proceso de aprendizaje con diferentes oportunidades de practicar y desarrollar sus competencias a lo largo del tiempo. Para más informaciones y materiales de apoyo, por favor visiten la página web de la ICM y vayan a la sección de recursos de educación. Muchas gracias. Gracias, Bruna. We'll just wait a second here while Bruna brings up the slide. That's great. So we'll be speaking with Olive later. Olive más tarde nos va a comentar su experiencia en cuanto a la utilización de esta herramienta de mapeo del plan de estudios. A veces es difícil hacer este mapeo del plan de estudios, pero la información es muy útil como experiencia. Por eso, me gustaría que ustedes invitaran a todos sus miembros, a todos los profesores de sus universidades a utilizar esta herramienta de mapeo de plan de estudios. Una vez que rellenen la herramienta, van a poder identificar cuáles competencias ya están abordando y cuáles faltan. Una vez que identifiquen estas brechas, se pueden hacer las preguntas que tenemos aquí en la diapositiva.
Es decir, ¿dónde se introduce la competencia? ¿Dónde se refuerza este conocimiento? ¿En qué momento de la jornada de aprendizaje sería mejor? ¿En qué momento se introducen y desarrollan las habilidades y comportamientos? Las últimas dos preguntas de la diapositiva son muy importantes. Las experiencias de aprendizaje deberían ser progresivas. Es decir, las experiencias de aprendizaje permiten que el estudiante revise conceptos, aplique nuevas habilidades y practique para convertirse en un profesional de partería competente. La otra pregunta es cuántas oportunidades tienen los estudiantes de practicar y ser evaluados en sus competencias. Sabemos que algunos alumnos adquieren capacidades de forma rápida y otros requieren más práctica. Entonces hay que evaluar el plan de estudios para dar oportunidades frecuentes para la práctica. Next slide, please. Aquí vamos a ver una competencia y cómo integrarla al plan de estudios. Tenemos la competencia del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos la 3G, que es asistir a la mujer y a la familia para el plan de parto. Aquí vemos el comportamiento y las capacidades y comportamientos que se necesitan desarrollar para lograr esta competencia. Tengan en cuenta que la lista de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos no es exhaustiva. A veces es posible que deban ampliar la lista según su contexto, especialmente en lo que respecta a las actitudes específicas que deseen desarrollar con sus estudiantes. Para integrar esta competencia, es importante considerar lo siguiente. ¿Dónde introducirías los conceptos de evidencia sobre los resultados del nacimiento en tu plan de estudios? ¿Dónde presentarías la información sobre la disponibilidad de opciones de parto y las políticas y pautas locales? ¿En qué módulos comenzarían a desarrollar sus habilidades para informar a las mujeres sobre sus opciones de parto? Entonces, una vez que los estudiantes ya hayan comprendido estos conceptos, es que uno se pregunta eso, ¿no? ¿En qué módulos comenzaría a desarrollar sus habilidades? ¿Y en qué actividades del mundo real, están asociadas con esta competencia? Es importante identificar las actividades relacionadas con la práctica de la partería, porque esto le ayudará a desarrollar experiencias de aprendizaje que desarrollen la competencia del alumno. Una vez que llenen estas brechas, es hora de crear actividades de aprendizaje. La creación de actividades basadas en la práctica del mundo real es la mejor manera de desarrollar una competencia. Comiencen revisando los conocimientos, habilidades y comportamientos de las competencias para determinar qué actividades necesitan crear. Tenemos algunas posibles actividades de aprendizaje para esta competencia que acabamos de analizar. Podríamos pedir a los estudiantes que crearan una presentación o que crearan un papel con informaciones o que crearan un resumen de las investigaciones relacionadas a las opciones de parto. En cuanto a las habilidades y comportamientos, podríamos crear actividades en cuanto a, por ejemplo, una sesión educativa. Podrían planear un simulacro para las mujeres y sus compañeros en cuanto a los planes de parto, o quizás podrían hacer una práctica para demostrar diferentes posiciones de parto y por qué estas diferentes opciones están disponibles para el parto. Recuerden que pueden desarrollar las actividades para el aula y para el entorno clínico. Tengan en cuenta que al desarrollar sus actividades,
Estas They progress progresan from de simple to de más complex. simples a This will más give the complejas. midwife learner Esto les dará lots of a los opportunities to estudiantes de practice partería muchas and to oportunidades become para competent practicar over y time. desarrollar las competencias. Next slide, please. So the final thing about integrating the ICM competencies into your curriculum is Por really último, la assessing evaluación de las competence. And this competencias is es critical in fundamental order para to give meaningful proporcionar a los feedback to alumnos learners una about their retroalimentación performance. significativa sobre su It's desempeño. also important to Es ensure importante that the asegurarse de que las competencies are competencias se being measured midan in en el context contexto de las with the actividades y activities tareas and que las tasks that requieren. require them. Again, that Es decir, real-world esta experiencia experience del is mundo very real, eso es important. muy importante. So there Hay are 3 three pasos steps para to desarrollar developing evaluaciones quality de calidad. assessments. The first Primero, is to identify identificar lo what que needs to necesita be assessed. evaluarse. The Segundo, second is elegir to el método choose de the best evaluación más adecuado. assessment method. Y And tercero, the last one is crear to la create the evaluación. actual assessment. Next slide, please. So when we talk about assessing competence, we need to Al identificar lo que identify se debe what needs evaluar, to be assessed. es And necesario you need to pensar think en about cómo how a una competent partera o una midwife matrona competente performs the desempeña esa competency. competencia. So here we have the first step. Aquí tenemos And el we've got an primer example paso, at the tenemos un bottom of a ejemplo en la parte competency, inferior de la which is competencia, demonstrate respectful que es demostrar and una effective comunicación interpersonal interpersonal communication respetuosa y with efectiva con women and mujeres y families, familias, healthcare profesionales de la salud, professionals, equipos teams, y and grupos community groups. comunitarios. In order to assess or Entonces, create para crear assessments evaluaciones, to para assess this evaluar esta competency, competencia, you need to es think about necesario how does the pensar midwife cómo actually una matrona perform puede this? desarrollar esta What does she competencia, cómo do una that a matrona less experienced midwife might con not do? más experiencia puede This puede helps set desempeñar up este the papel. performance criteria for you to Eso les va a assess your ayudar a learner. evaluar a sus alumnos. And the thing you also need to do is determine what part of the competency you're assessing. Is it También pueden knowledge about identificar qué effective parte están communication? Or do evaluando. you want Sería to el see them perform conocimiento, el effective desempeño, respectful sería la communication before comunicación you? Or is it o all serían three at todos. once? So the questions to ask for this competency is how Las can you preguntas know que se tienen que that the hacer student serían, ¿cómo pueden demonstrates saber que el effective estudiante interpersonal demuestra una comunicación communication? interpersonal efectiva? What ¿Qué behaviors are you comportamiento looking están for? buscando? What ¿Qué skills need to habilidades be deben demostrarse? demonstrated? What knowledge ¿Qué does the midwife conocimiento un student need estudiante to pull necesita to tener be able to para poder practice and poner show en you that práctica su she's conocimiento y achieved lograr esta this competencia? competency? Una Once vez you've que hayan identified what you're identificado focusing en qué on, se you'll enfocarán, be able to podrán create crear una a list lista of de criteria criterios que ilustren that cómo una illustrate how matrona a competent competente midwife performs this desempeña esta competency. competencia. With this Con esta list, lista you'll estarán be able preparados para to desarrollar develop an una rúbrica de assessment de and grading evaluación rubric to y evaluate your calificación para evaluar learners. a sus alumnos. Next slide, please. So now that you've identified the criteria for Ahora assessing the que han identificado los competency, criterios para it's evaluar la time to competencia, choose the es el method or momento de elegir el methods you'll método o use los to gather métodos the que evidence utilizarán of para reunir competence. evidencias de la For competencia. example, Por you ejemplo, may pueden use an utilizar un objective examen structured clínico clinical objetivo y examination estructurado or OSCE for para this esta competencia. competency. Or you may choose O to have también the pueden decidir students conduct a role play hacer or una a professional dramatización conversation. o una conversación profesional. When assessing competency, you need Tengan to en consider cuenta a que number of things as listed on this al medir screen. una competencia es probable For que exista la example, what oportunidad part de of the medir otras competency are you competencias al mismo assessing? tiempo. How will you meet your learners' needs? Es necesario tener en cuenta los Who will siguientes collect the aspectos. evidence? ¿Qué Is it parte de la the learner, competencia, conocimiento, you as the habilidad o educator, comportamiento se or está somebody evaluando? else? And where will you gather ¿Satisfará the las evidence? necesidades Will de it sus be alumnos? in clinical ¿Quién setting, the recopilará las workplace, in the pruebas? classroom? ¿Y dónde se reunirán las pruebas? And ¿Y when cuándo will se you gather this reunirán evidence? estas pruebas? When have the students had enough Los alumnos practice tuvieron tiempo so that they suficiente can be para ser assessed evaluados and get meaningful feedback on y their para recibir performance? retroalimentación necesaria? Once you've Una vez identified the que assessment estos methods you métodos de want to use, evaluación
se identifiquen, se puede crear la evaluación. La evaluación debe tener una estructura clara para los alumnos y para los educadores. Next slide, please. So we've gone over integrating the essential Ya vimos competencies cómo into your integrar las curriculum, the competencias en su plan de importance of estudios creating learning y la activities that importancia are de aligned crear with your actividades que outcomes. están alineadas con The sus assessments resultados. aligned with Una your evaluación outcomes that alineada con los include and resultados, integrate those integrada con las competencies, competencias and y el developing those desarrollo de activities actividades for para la práctica a practice lo largo over del time tiempo, so that para que students los can estudiantes build their puedan competence. construir su conocimiento. If we shift our focus from the student to midwife educators, La educación competency-based basada en education competencias really requiere requires specific habilidades y teaching enfoques de skills and enseñanza approaches that draw específicos from que se basan en real-world la experiencia midwifery de partería en el experience. mundo real. So for many Para muchos faculty, docentes, shifting to a pasar a un plan de estudios competency-based basado en curriculum competencias will mean further significará un professional mayor development. desarrollo profesional. This slide here identifies some of the key Aquí features of vemos algunas partes competency-based teaching. importantes de la educación basada en It's important to competencias. note that Es some of these importante teaching saber que esas strategies estrategias may de require midwife enseñanza educators to undertake their own learning and development. pueden requerir que los educadores de And it's partería important for emprendan su educators propio to aprendizaje y review and desarrollo. Es reflect on their importante que teaching los practice educadores to revisen y identify reflexionen sobre areas su práctica where docente para competency-based identificar teaching is áreas en already las que ya se happening está aplicando la enseñanza and where basada en there's a need for competencias y strengthening en or las que es improvement necesario in teaching fortalecer y o strategies. mejorar las estrategias de Next slide, enseñanza. please. So just as learners need to develop De la misma competence manera as a que los midwife, estudiantes necesitan desarrollar educators may competencias como need additional matronas, los training and or educadores también practice pueden in teaching necesitar competencies. educación o capacitación This slide adicional. provides an overview of ICM's La ICM resources desarrolló regarding diferentes competencies and recursos competency-based sobre competencias y education. educación basada en competencias. For more information, Busquen los please go recursos to en the la ICM página de website la and look for the ICM y empath busquen los recursos de resources for empath more para más information. información. Much of the slides that I have just gone over Muchos are de los recursos que les extracted acabo from de those enseñar resources, vienen so de you esta will have an página web. opportunity Entonces to look podrán at them verlos en más more detalles. deeply in the future. Next slide, please. So I'd like Les to quisiera introduce presentar Olive ahora right a now. Olive. She and I will be Ella y having a yo vamos a tener una conversation charla about her sobre su experience in experiencia en Rwanda Ruanda, of sobre la integrating the integración de las ICM competencias essential esenciales de la competencies ICM into the en Rwanda el plan de estudios curriculum. de Ruanda. So Olive, Olive, would you like to ¿te introduce gustaría yourself? presentarte? Yes, I did, but Olive Sí, yo soy Tengera, Olive midwife Tenguera, yo soy educator at the educadora de University of matrona en la Rwanda Universidad and currently also the de head of midwifery Ruanda. department. So Olive, would you like Olive, to provide ¿te some gustaría context darnos un of poco de your contexto work en cuanto a as tu a trabajo midwife como educator educadora in de Rwanda? matronas en Ruanda? Yeah, like a background in Rwanda, we Sí, have en Ruanda midwifery and tenemos nursing schools escuelas de where we have matronas y de enfermería, de partería y de enfermería. existing one with the one only public Tenemos una university universidad teaching pública midwifery and the que enseña nursing, partería and other y three enfermería. which Y are tenemos teaching otras 3 que midwifery, enseñan but also we partería have también. También newly tenemos established midwifery tenemos schools, 7 7 nuevas ones, escuelas de which partería que started empezaron this este year año. because we are having a strategy of quadruple health workers Porque by tenemos un objetivo de 2030. cuadriplicar All of these ones, los trabajadores de la they are salud hasta el starting midwifery, 2030. and the existing ones, 4, they were having like different, not far from each other, but different Tenemos diferentes curriculums. planes de estudios. Those midwifery curriculum, Los what I planes de can say, estudios de we sat partería down and harmonized fueron them armonizados from those 4 entre institutions estas which 4 was instituciones que están teaching midwifery. enseñando la partería. And I can see people are Veo not que algunas hearing me. personas no me escuchan. We can hear No, you nosotros sí te okay, escuchamos, Olive. Olive, ¿Alguien can más people hear okay? escucha a Olive? So carry on. Okay. Yeah, Do you hear me ¿Me now? escuchan? yeah, fine. Okay, good. Yeah, I was saying Sí, we les had comentaba que existing tenemos midwifery institution teaching diferentes midwifery. instituciones en There Ruanda. were Tenemos 4. 4 que enseñan And we partería sat down y with the tenemos newly ones nuevas to instituciones y standardize estamos and tratando de harmonize the armonizar curriculum. y
estandarizar Also, el that plan de was an estudios. opportunity Es una to oportunidad también de integrate this integrar las ICM competencias de la competency ICM and with the Ministry of Health, con el Ministerio de la Salud en collaboration with en UNFPA, colaboración con hired la consultants UNFPA from Gothenburg y con University, they are otras midwives universidades y educators, educadores de and they matronas worked with the midwife y educators con in las Rwanda educadoras de and Readers matronas en to Ruanda. Estamos integrate trabajando these para integrar ICM estas competencies competencias in de our la ICM existing en nuestro curriculum. plan de estudios We have actual. used this ICM curriculum map Estamos, that Caroline was estamos utilizando presenting. la herramienta de It was the mapeo que first time presentó for us, Caroline. but it was Fue muy útil also para the nosotros y también way una of manera de learning aprender from those consultants and being y together, de studying trabajar together to juntos see how we para can entender cómo integrate these podemos integrar ICM estas competencies competencias de la into our ICM en nuestro curricula, plan de estudios. which would be harmonized. So Olive, thank you for Olive, that muchas gracias providing por some este context. contexto. I just want to Quisiera ask you, when you preguntarte, were using cuando the ICM utilizaron el competency plan, mapping la tool, herramienta de what was mapeo that de plan de experience like estudios, for ¿cómo you fue and este your trabajo para faculty? ti y What para was los easy profesores? ¿Cómo, and qué les what was fue more bien y qué les pareció challenging, más and what did you difícil y qué learn aprendieron from de that esa experiencia? experience? Gracias, Thank you, Caroline. Caroline. Yeah, it was Fue first la time to primera use vez que this utilizamos tool esta of herramienta para el mapping mapeo de las competencies competencias, because we developed our porque curricula cambiamos nuestro and plan de there was estudios no using this y no map estábamos utilizando to map ese the mapa competence antes. from ICM, but because we had those Pero experts, como tenemos consultants who use consultores que most of the time in the utilizan university, esta they herramienta, helped ellos us. nos We started ayudaron. by online meetings, Empezamos con reuniones share en those línea, tools. compartimos They developed las those matrix herramientas, to help us to understand well how can we creamos use un this marco para entender cómo podemos mapping utilizar tool. esta herramienta de Before we mapeo. had like a face-to-face Antes workshops tuvimos because we talleres en had persona series of porque workshops tuvimos to una map serie and de even to talleres develop para and hacer este integrate this mapeo y esta ICM. integración At the beginning, de it la was ICM. Al like principio strange, era un but poco when raro, they pero introduced and they cuando helping us empezamos a tener esta to ayuda, understand, it se nos was hizo más easy. fácil. And we have benefited from learning Ha sido from muy them bueno because aprender it de ellos helped porque to go nos ha and ayudado dig in deep a into our pensar own mucho en existing cuanto a nuestro curricula. plan de estudios actual. Muchas gracias. Thanks. So after Una you vez que mapped hicieron the el mapeo curriculum, del plan de estudios, did you identify identificaron places lugares where you donde need to make necesitan changes cambiar in algo how y you develop cómo learning desarrollar actividades activities de or aprendizaje taking a competency-based o un education approach? abordaje So con did you base en have las to competencias? change Tuvieron que your learning cambiar las activities actividades and de aprendizaje y assessments? las And evaluaciones. what ¿Y challenges qué did you retos face tuvieron? if you had to make these changes? Yeah, we learned a lot, as I was Sí, saying. aprendimos mucho The porque most of previous competencies, even though we had those curricula, were tenemos competence, planes de but estudios those previous competencies were que eran mentioned, con but base en las when we read competencias and dig anteriores, in pero deep, we una vez found que that they empezamos a were hacer in este surface level, if I mapeo, can say, empezamos in a those entender previous cuáles eran las curriculum. brechas. And for this, when we were Entonces, doing cuando that hicimos exercise este of ejercicio mapping de and mapeo e integrating, integración, we created a lot of creamos new learning activities in muchas new nuevas competency-based actividades de curriculum that aprendizaje. we have learned from it Entonces, and added aprendimos like mucho changes. And e hicimos also, cambios. it was a new También fue una way of nueva manera thinking, de pensar taking several new utilizando nuevos approaches. abordajes. So it sounds like there was a lot of new information, Bueno, parece que entonces new tuvieron muchas experiences, informaciones new nuevas, discoveries experiencias that was nuevas, happening as you mapped your descubrimientos en curriculum. cuanto al mapeo del plan de Yeah, we estudios. Go ahead. Yes, thank you. Yeah, there were many new Sí, things tuvimos because with the muchas cosas new nuevas learning porque con activities, nuevas actividades de we aprendizaje learned from this ICM aprendimos estas competence as we are competencias de la explaining ICM que during your presentaste hoy presentation. And from there, y we desde ese found we punto have to add on those performance pensamos en criteria los of each criterios para learning cada outcome resultado de and each aprendizaje y cada competencies. competencia. This shows that it was like at surface level, as I Esto was nos muestra saying. que no fue algo It was not superficial. deep to make the Hicimos students to un understand trabajo and profundo para que los think estudiantes and tengan have oportunidades de entender competence y at the tener end estas of habilidades that y competencias achievement of logradas learning al outcome. final.
Esto nos ayudó muchísimo y aprendimos mucho a través de estas actividades de So my aprendizaje. understanding is that Bueno, you por lo haven't que delivered entiendo, this new todavía no curriculum tienen yet, este that plan de you're estudios going to deliver it in the future. en In este terms momento, of lo van a tener en el having your futuro, ¿no? faculty go through En this cuanto al proceso de sus process of profesores de integrating the integración de ICM las essential competencias de la competencies, ICM, what did what do you think ¿qué they crees need to que ellos learn necesitan to aprender deliver the para curriculum? lograr este plan de What estudios? Yeah. Yeah, thank you Sorry. Gracias very por tu much, pregunta, Caroline. Yeah, what I have seen and we discovered together Yo he because visto we que sat hemos on different descubierto institutions juntos teaching porque trabajamos midwifery con and diferentes even instituciones, con el non-governmental gobierno, people from con different personas de diferentes organizations and organizaciones y midwifery educators, educadores de and matronas we y nos discovered dimos the cuenta de need que of hay more una faculty necesidad training de about competence-based capacitación en training. cuanto a esta And from capacitación there con base en now we competencias. are currently Estamos conducting a haciendo study también estudios from those different en teaching diferentes institutions to instituciones de understand aprendizaje what para is entender needed qué se for those necesita faculty to be para que los able to profesores implement puedan this new implementar curriculum. este nuevo plan de Because it is new estudios. one, it is at high level, High Council of Education to be approved. Esto It se is va not a yet aprobar por el, approved, por but el Consejo through the de process Educación, of pero es un integrating proceso de integrar these estas ICM competencies, competencias we discovered y that we entonces need as a faculty nosotros to entendimos have que more existe training una about this necesidad de crear competence-based más training, how to capacitación deliver en this cuanto a competence, cómo in which mode, desarrollar, cómo as well as entregar estas how to assess competencias y them. cómo hacer sus It's the reason evaluaciones. why we are starting that Por eso estamos empezando study. esos After estudios. this study Una vez que findings, I tengamos think los we'll learn resultados, from creo que the vamos a findings aprender de what ellos can be done after, before antes we de hacer la implement this new implementación de este curriculum. nuevo plan de estudios. And I think I've said this Creo before. que ya lo I really dijiste like y me hearing gusta that you're mucho taking a saber de que needs assessment están approach, creando un really abordaje con base en las identifying what necesidades. your Están tratando de faculty entender qué needs necesitan los to be profesores para tener successful éxito in en delivering cuanto a a este plan de competency-based estudios con education. base en That's competencias. so Eso es crucial crucial in terms Yeah. of en cuanto providing a that brindar support este for them apoyo to be para tener successful. éxito. I'm also wondering what you Yo me might need to pregunto qué consider as a necesitarían faculty considerar como about the profesores en impact cuanto to al impacto a los students estudiantes when the new cuando se curriculum utilice el is nuevo delivered, plan de because estudios, this is a big porque change esto for es muy students importante también also. para los estudiantes. Yeah, it can be. Sí, But claro que sí, after being pero después trained de la and capacitación deliver this y de la curricula to implementación our de este plan de students, estudios con I nuestros see that with estudiantes, this yo creo que competence-based este plan de estudios curriculum con base en will really help competencias va a the ayudar students to a learn los midwifery. estudiantes a As aprender I see cómo ser previous matronas. existing ones, they were having many nursing and medicine. It was like a mix. Antes era como un But mix de in this one, I medicina y have de seen it is a enfermería, really pero midwifery ahora con curriculum base en este plan de with a lot of estudios, practical and competence-based learning on midwifery procedures. This will vemos que hay give, like, at procesos the end específicos para que al of final del the programa, program, because we have different levels, que we have tiene diferentes 3-year program, niveles, diploma, diploma, as bachelor well as y masters, masters which have been y aligned to maestría. that. Entonces, And sabemos we para really cada uno de hope estos that at programas, the end of each program, the sabemos students que los will estudiantes que graduate se with van a the graduar competencies tendrán las needed for competencias the midwife necesarias to para go to trabajar como practice, matrona not a en mixed, la práctica. if I can say, curriculum. Yes, yeah. Sí, exactamente. And in my experience, En mi a lot of experiencia, times when muchas you're veces cuando making estamos such haciendo estos change in cambios your en un plan curriculum, de estudios, it's really also trata supporting the también de students to apoyar a los understand estudiantes para que there's new ways entiendan of que hay nuevas learning and there's maneras new ways of de assessment, estudiar y de so ser that they need evaluados. Ellos time también necesitan to tiempo get para used to the acostumbrarse a una new way nueva of manera de learning. aprender. And so this is the Este support es el that's apoyo required que se on both requiere sides tanto for para los faculty profesores and como para los students as you go estudiantes. forward. My Mi last última question to you, pregunta what es, ¿qué advice consejo would le you give darías a midwife otros educadores de educators partería when they cuando begin comiencen a to integrar las integrate the competencias de la ICM ICM en sus planes competencies de into their estudio? curricula? Any words of Yeah. ¿Algún advice? consejo? Yeah, what I can say, it is a Yo learning diría que es process un and proceso de also aprendizaje it is a good y también es una buena experience. experiencia. What I have seen it is to have political will and the government taking it as El gobierno debe ownership. tener Teaching responsabilidad. institutions, government, El Ministry Ministerio of de la Health and Salud, supported con el by apoyo de UNFPA, we are taking UNFPA, it as our nos han own apoyado work we have to con su do. It trabajo. was in parallel with those
Es strategy to parte quadruple de health esta workers. estrategia And de what I cuadriplicar have a seen, which is los good, trabajadores de would salud. be Entonces, to la have it idea es time-bound, tener because también sometimes fechas when it específicas, starts, porque a veces cuando to empezamos develop a curricula, desarrollar it un plan de takes long, estudios, esto se tarda normally. mucho tiempo, But ¿no? when Pero you una vez que tienes give like fechas timeline específicas and with the same con goal, un mismo it grupo, helps to esto be in ayuda touch, continue in the same way, a mantener instead of taking un long, and cronograma. some people go on, and others come in, start A afresh, veces personas and nuevas there is entran y esto the empieza a feedback. crear This retrasos. is what I learned Esto fue from lo this que yo aprendí process, con este because we proceso, had a series porque of tenemos una serie de workshops, talleres y also también online, face to face, eventos en to work línea, hard en to have this persona. being done, to give feedback, and helps us Eso nos ayuda not take a longer. no tardarnos más de lo The core necesario. team was together, not like inviting others, coming with the new ideas without Podemos starting with tener the nuevas others. ideas, That pero sin sometimes empezar disturbs. siempre desde And that cero. helped us. Eso nos It ayuda. can be like an advice I can give to my Y claro, colleagues, otro consejo que les daría educators, when they will do or start. There are many advices es que hay or muchos experiences consejos, hay we muchas can experiencias share, que podemos but that compartir, one also helped us pero to esto give también time, nos dio the un duration, chance de which is tener el not like tiempo longer, and people you para miss que them and tengamos el lost tiempo them on the específico way para going, lograr estos developing curricula, objetivos del desarrollo but del plan de also estudios. to stay Y también el together otro as a core consejo team, to sería have trabajar ownership juntos, tener at their work, responsabilidad con el if they want trabajo that para product que to el be trabajo done. se pueda lograr. Thank Muchas you. gracias. Thank you, Olive. Gracias, Yes, Olive. I Yo estoy de agree. acuerdo. I always believe that Yo siempre creo que curriculum la development creación should de un plan de be estudios done by debería all of de the hacerse midwife desde el punto de faculty. vista de There's a todos los great sense of profesores. ownership Esto crea una and also responsabilidad y discovery también una when they see the descubierta una vez que entire ven todo el program programa and where their courses y or ven modules los fit in cursos the y módulos, program. cómo They entran en get a el better programa, sense of pueden the tener holistic una idea design. más So it's nice to hear that. holística de Thank todo you el so programa. much for that Muchísimas gracias por experience. compartir tu experiencia. Kate, do you want to Kate, te paso la take palabra. on the next slide? You're Kate, on no te mute, Kate. escuchamos. Thanks, Gracias, Caroline. Caroline. So we're just going to wrap up now. So we've got plenty of time. Vamos a Or we've terminar got a few ahora. minutes Tenemos for un par de Q&A. minutos para preguntas y So, respuestas. just to Les quisiera remind everyone, recordar the que los resources recursos están are available disponibles on the en la ICM página de la website. The ICM. La recording grabación from de la sesión today de hoy will también also estará be on the disponible en el canal YouTube de YouTube. channel. It's really useful to Es keep muy going back and útil having a look at these evaluar estos resources recursos because después porque some of algunos de the los concepts around conceptos mapping the curriculum como la can feel herramienta a de bit mapeo confusing to puede start ser un with. poco Really important confusa to al principio, understand entonces the es key importante education and entender las competency-based definitions definiciones, los and concepts. conceptos, Have a look at your own ver los modules diferentes and start to módulos think y about pensar en mapping el them to the mapeo updated para la 2024 actualización de competencies. las This competencias del will help 2024. identify areas Esto les va a within your ayudar curriculum a that identificar you might áreas que need necesitan ser strengthening. fortalecidas. Thanks, Muchas Olive, for gracias, Olive, sharing por compartir your tus insights ideas y into tus insights en cuanto a tu your process proceso en in Ruanda. Rwanda. Absolutely Me pareció fascinating, and I think increíble some y creo real que hay, key hay learnings there, aprendizajes particularly muy, around muy getting the específicos, como right por ejemplo people tener a las together personas at the correctas desde start. el I think that principio. really Creo came que eso es across muy to me about importante. getting Tener the a right los stakeholders stakeholders o las involved partes to kind of interesadas accelerate the específicas process. desde el principio es Next slide, fundamental. Bruna. We've now got a bit of time Y ahora tenemos un poco for de tiempo para questions and preguntas y answers, and there is respuestas. some in Ya the chat tenemos algunas preguntas en already, el but chat, if pero continue to pueden seguir post poniendo through sus there, and preguntas we'll en el try to chat. get Vamos a through tratar them de all responderlas in these todas. last few minutes. So, Ashaya has Kate, said, yeah. sorry, I was just going to say Rosine has Rosine tiene one una pregunta. where this is a common challenge that many Vemos un people reto en see. común que muchas Sally has personas a tienen y creo que comment. Sally quiere responder esta pregunta. Rosine, I would Rosine, yo say diría que some sí, algunos countries países are required requieren to have a tener un solo single plan de curriculum. estudios. Many Muchos countries países are no son not. así. What ICM Entonces, lo que is dice la saying to ICM everybody is that
es que el regulador de partería tiene un papel importante en cuanto a crear estándares nacionales para la educación de matronas y las competencias nacionales. Estamos tratando de motivar a los reguladores con este rol y para que puedan adaptar sus estándares nacionales y sus competencias nacionales desde los estándares internacionales de la ICM. Pero creo que si están en un país donde el Ministerio de Salud, que muchas veces es el que es el adecuado, a veces hay situaciones, por ejemplo, en Somalia, donde hay un otro plan de estudios que se está desarrollando a través del Ministerio de Educación. Creo que hay un trabajo muy importante de abogacía como educadores de partería, de hablar con ambos ministerios y hablar sobre la importancia de tener un solo plan de estudios. Idealmente, un consejo de partería crearía el estándar. Y luego, una vez que tienen el estándar, no necesitan tener el mismo currículum o el mismo plan de estudios. Pueden tener un plan de estudios diferente, pero tienen que cumplir con el estándar que se puso. Entonces, creo que hay una conversación y abogacía que se tienen que hacer en Somalia con sus ministerios para aclarar esto. Muchas gracias. Así pueden estar muy claros en cuanto a qué necesitan en Somalia. Thanks, Sally. A sort of follow-up really was from Ashaya around, is there a process through Hay un which proceso ICM desde el accredited punto institutions could collaborate desde with donde those who are navigating this las process? instituciones I think acreditadas that's pueden hacer a esta really good implementación. question and Creo que something that es una the pregunta muy ICM buena. has Creo que la been ICM working on ha recently around trabajado with our con more un regional abordaje más approaches and regional y regional conferencias conferences to regionales really hopefully para tratar bring de midwife educators, juntar a las midwifery associations asociaciones, a los together in the educadores, region so that we para can reunirlos strengthen en la that peer región para support que and tengan those quicker oportunidades de opportunities. So I think hermanamiento that's y de a really colaboración. good Creo que point este and es un something that we would punto muy definitely bueno want y to creo que work es with algo the que vamos a sector so that we can llevar en help each cuenta para que other through puedan this process. ayudarse en este I don't know if proceso. Sally Sally, or Olive, Olive had ¿quieren decir anything they algo want to add más? to that. Well, just to say that Yo diría ICM que la has ICM established regional creó professional comités committees. profesionales So in regionales each para que en cada region, you've got a group región of tengamos un grupo de volunteers who voluntarios are a que mixture son un of mix de educadores, educators, reguladores, regulators, researchers, investigadores, practicing midwives, matronas and an emerging y leader. líderes emergentes. And the El purpose of objetivo de that estos committee comités is to get es crear collaboration una working colaboración across all of the what are often en lugares silos. donde So normalmente existen education brechas, sector, practice, para que la regulation, research. práctica, la Often we all regulación, work la within our investigación, own group normalmente and we cada quien don't hace su trabajo collaborate. individualmente y And no hay we think that colaboración there's real entre ellos. benefit in midwifery schools working Queremos que las together escuelas de and with partería the trabajen en educators and conjunto very much with their con las midwife asociaciones de associations matronas para to crear really esta collaborate on good colaboración en cuanto a buenas practices, share prácticas, knowledge, compartir ideas. ideas, And so conocimientos. I recommend that Entonces, you les look to recomiendo your que regional professional busquen a sus committee. comités You can do that regionales, lo through pueden hacer info a través de at internationalmidwives.org, info@internationalmidwives.org and we can help y you así to podemos ayudarlos a connect so conectarse that the RPC, para as we call que it, el can help the RPC puede midwifery ayudar schools a in the las escuelas region de to partería actually para work que trabajen de closely together manera más and with estrecha the con las associations. asociaciones. Gracias, Thanks, Sally. Sally. Probably just Tenemos maybe time for tiempo one more para una question sola for pregunta más. Olive from Olive va a responder la Duncan. pregunta de Thank Duncan. you for sharing Duncan, your experiences in Rwanda, Olive. bueno, And do you anticipate Olive, any ¿crees que challenges in tendrías implementing the algún reto competency-based en cuanto a la curriculum? implementación de este plan de estudios con base en I know you touched on competencias? it a little bit already, but I don't know if you're able to Olive, expand ¿quieres on responder a esta that. pregunta? Are you Yeah. concerned? What I can Sí, say yo about diría que en cuanto a la implementation, we are not yet implementación no estamos implementing implementando because todavía state porque in the Higher Education estamos Council, we esperando approve. la No, aprobación first del through different Consejo organs for Superior de approval. Now it Educación. is at the end, at the Al last final level. se va a hacer la But implementación, before it is pero antes de approved, la we are aprobación conducting estamos that needs haciendo una assessment for evaluación de knowing who necesidades needs para the entender quién training, necesita because capacitación, before porque antes implementing de la midwifery, implementación some necesitamos training, capacitación para learn how aprender these cómo competences are estas competencias se implemented. implementan. Also, we learn También from those queremos experts aprender who will be de los together through that demás journey. We see that
y vemos que hay retos desde el principio. Sin embargo, con la capacitación, creo que podremos implementarlo con éxito al final, porque tendremos una jornada de 4 años. Al final de estos 4 años, creo que habremos aprendido. Gracias. Thanks, Olive. Muchas Really good gracias, Olive. insights. Son In fact, excelentes your ideas approach en is cuanto a like tu really leading abordaje y with los step próximos ideas. pasos. Unfortunately, we have come to Desafortunadamente the se nos end of the acaba el webinar. tiempo, pero les So quisiera thank you agradecer all so much muchísimo for por staying estar aquí online for the whole presentes session. durante Lots toda to esta cover sesión. in this Cubrimos webinar. mucho So do go and durante have a esta look at the sesión. Les resources, quisiera invitar have another a entrar a look. la página We've web. got one more in this Tenemos mini una series to sesión go. más So that's que on se the va a llevar a 11th cabo of el 11 de December, diciembre, and that's que around trata del recognition, reconocimiento e incorporating the incorporación prior de learning into the aprendizaje anterior PhD program. relevante. So that's going to be around the principles Aquí of vamos a assessing hablar for prior sobre el learning and reconocimiento del exploring aprendizaje the anterior underpinning y hablar ideas sobre and ideas learning from across y the aprendizajes de world. So we've diferentes got lugares del 2 mundo. Tenemos different 4 examples of diferentes ejemplos programs de that are programas que taking se into pueden consideration considerar de from Canada Canadá, and Pakistán. Pakistan. And we Y really want to queremos hear from también more escuchar de más educators who educadores que have tengan knowledge, skills, who conocimiento want en to este learn área, more, que quieran aprender to help más y que guide the quieran future of ayudar a their guiar el work. trabajo So please futuro de la join us for the ICM. next webinar Por if you favor, can. únanse a nosotros en The la QR próxima code just sesión. takes you to a El really código brief feedback QR les session lleva where a we want una to learn sesión de more about retroalimentación what para you would aprender like from sobre future qué les webinars gustaría escuchar en los and what próximos further webinars y resources cuáles or guidance recursos o the guías ICM can la provide to ICM you. puede crear para But ustedes. really, thank you Muchísimas very much gracias for por estar joining us aquí hoy. today. De verdad We que les really agradecemos appreciate mucho that. por su And presencia. do let us know Y what other háganos things we saber can en qué work on podemos for future trabajar el año del webinars. 2025. Thank Muchísimas you. gracias. Thanks, everyone. Muchas gracias. Hasta luego.